¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Vamos a empezar la clase 2 de óptica y sonido. La clase pasada habíamos visto lo que es las ondas, porque tenían en común al sonido y a la luz. Nos iba a servir las herramientas para categorizar las ondas para lo que vamos a ver hoy y para lo que viene también después en sonido. También vimos la primera ley de reflexión y había quedado para hacer el ejercicio 1 al 17 y que compartan el ejercicio 1. Algunos de ustedes me mandaron las resoluciones a mí personalmente, pero bueno, quería compartir. Vamos a hacerlo ahora, acá antes de empezar. También se los voy a recordar a fin de clase, y si no, díganmelo ustedes. Hay para leer y hacer un resumen sobre un artículo que hoy va a tener más sentido porque vamos a ver lo que es el índice de refracción. Se llama metamateriales la luz obediente. Y bueno, ahí tienen para leer un artículo sobre posibles aplicaciones de materiales que se están fabricando para guiar la luz. Y una posible aplicación es los circuitos electrónicos. Bueno, vamos a ver el ejercicio 1. Ese resumen que les decía antes de empezar, van a tener de acá a 2 semanas, ¿sí? Pero vayan leyéndolo. Está como tarea en la página de inicio. Te los muestro. En el curso, martes de 8 a 13, tienen lo que vimos en la primera clase. Y tienen acá, en el último dice síntesis del artículo del uso obediente, ¿sí? Tienen que hacer una síntesis de los conceptos más importantes del artículo del uso obediente. Ustedes tienen que ingresar acá y ahí descargan el artículo. Y sobre todo lo que valoro es que hagan una síntesis breve de los conceptos importantes. Digo síntesis y no resumen, ¿no? Síntesis tiene que ser una elaboración que hacen ustedes, ¿sí? Resumen a veces puede ser citar, ¿sí? O sea, se valora que sea con sus propias palabras. Piensen ustedes que léanlo y traten de contárselo a alguien que le guste, ¿sí? Los temas, ¿cómo lo harían? ¿Sí? 4 o 5 oraciones. O sea, cuando cuando se lo contás a alguien, no le empezás a decir detalles. Empezás a contar lo general, lo que te pareció interesante, ¿sí? Eso lo tienen que escribir y lo tienen que mandar como una tarea, ¿sí? Ahí adentro. Después, si quieren, les pongo un tutorial de cómo subir el archivo, ¿sí? Pero bueno, pueden hacerlo a mano y sacarle una foto, pero tiene que estar en formato PDF o en formato doc, formato de procesador de texto, ¿sí? Cosa que a mí me permite usar las herramientas de corrección. Lo que tiene bueno el artículo es que repasa, hay una introducción que es teórica y habla sobre los temas que estamos viendo, ¿sí? Y posibles aplicaciones de índices negativos de refracción, que es lo que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a
hacer problema 1. Problema 1 quedó. Ahí ya se empieza a escuchar. Ahí ya se escucha. Vamos a poner silenciar. A ver. Bueno. ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal, Jan? Bueno, vamos a comenzar. Me distraje un poquito por el ruido. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, lo que teníamos que hacer era el ejercicio 1. ¿Sí? Le decía. Ustedes ya están viendo mi pantalla, ¿no? Bueno, decía, si en una habitación de 4x4 por 2,5 metros de altura se intenta hacer funcionar un televisor con un control remoto haciendo que la radiación infrarroja incida en el techo. ¿Con qué ángulo es óptimo enfocarlo? Si supongo que ambos, televisión y control remoto, están a 0,8 metros del suelo y en los extremos de la habitación. Bueno, entonces, varios me mandaron, empezaron a cargar la resolución, ¿sí? Vamos a, pero algunos no se daban cuenta que no se podía resolver solamente con un gráfico. Lucas, yo creo que te conozco, ¿no? Después lo podemos hablar, pero Sandoval, Lucas Sandoval, me parece, la foto capaz puede confundir, pero sí, creo que nos conocemos ya, ¿no? Bueno, vamos a la pizarra y hacemos el ejercicio. Bueno, este ejercicio no lo podían resolver simplemente con un gráfico. Tenían que usar razones trigonométricas, ¿sí? Vamos a hacer un croquis de la habitación. Esta es la habitación, que lo importante es que mide 4 por 2,5, ¿no? Si lo vemos lateralmente, hacemos un corte de la habitación. Nosotros acá tenemos 4 metros. 2,5 metros de altura. Y teníamos a 0,8. Acá teníamos el, si querés podemos poner ahí nuestro control remoto, ¿sí? Y acá teníamos nuestra televisión. Hasta acá vamos bien. Lo que se te dice es que están a 0,8 metros de altura, ¿sí? O sea que entre acá y acá hay 0,8 metros. Ustedes corríjame porque no tengo el enunciado a mano, ¿no? Si me equivoco en algo me dicen. Y acá lo mismo. 0,8 metros.
Ahora, lo que te decía que el control remoto tenía que apuntar al techo, ¿sí? Entonces tenía que rebotar y ir a la televisión. Uno induciría que la forma en que puede rebotar muchas veces, ¿no? En la pared. Fíjense que podría rebotar así. Vamos a poner tres colores. La radiación infrarroja vamos a poner en rojo. Podría ir así y rebotando varias veces, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En cada reflexión se perdería señal, porque algo es absorbido por la pared, algo se refracta a la pared. Entonces, eh, y también hay reflexión difusa, ¿no? Como vimos, la pared no es algo totalmente liso. Entonces me dice la forma óptima de hacerlo. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Ahí, ¿qué hicieron? ¿Qué hipótesis hicieron? ¿Dónde tiene que reflejarse para que sea óptima? En el medio de los dos, ¿sí? Entonces, en el medio sería que se tiene que reflejar a 2 metros en el techo, ¿no? Bueno, eso de 45 grados ahora lo vemos, ¿sí? Si es 45 grados, veámoslo, pero primero que para que haya ahí tiene que haber una sola reflexión, ¿sí? Y lo que dicen es, vamos a hacer, ¿por qué en el medio del techo? Dice Joel. Vamos a preguntarle a Joel si querés contestar. ¿Por qué en el medio del techo? Bueno, primero, la ley de reflexión nos decía que el ángulo de incidencia es igual al el ángulo reflejado, ¿sí? Entonces, tiene que haber una simetría. Partamos de eso. A los 2 metros, para que haya una simetría, tiene que reflejarse así, ¿no? Y se va a reflejar en el mismo ángulo. A ver, nada impediría, si esto es geometría, nada impediría que el rayo reflejado haga esto. Se vaya con este ángulo. Si hubiéramos hablado de esto, si esto fuera matemática. Pero como es óptica, vos tenés que a saber de que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Entonces, eso no vale. Si acá hay un ángulo que no sé cuánto es. No sé si es 45 grados. Eso es lo que pasa con lo que dice Cabral, ¿no? Es el tema. Y otros estudiantes también me dijeron que acá había un ángulo de 45 grados. No, no lo sé a priori qué ángulo hay acá. ¿Sí? Salvo que me lo justifiquen, ¿sí? Salvo que me digan, bueno, yo calculé y da 45 grados. Acá hay un ángulo que vamos a llamar tita, ¿sí? Que no sé cuánto es. Pero, si te das cuenta, me queda un triángulo rectángulo, ¿no? Esta es la normal, que es vertical, ¿sí? Y acá se me cierra el triángulo. Rectángulo de esa manera, ¿sí? Entonces, si yo me formo triángulos rectángulos, sé algunas propiedades de los triángulos rectángulos que me van a servir. Entonces, si acá hay tita, de este lado también hay tita. Por primera ley de reflexión, ¿sí? Entonces, lo que me pide es el ángulo tita, ¿cuánto es? Si digo que es 45 grados, acá también sería 45 grados, pero tengo que justificar qué ángulo es. Si no me lo justifican, no está correcto, ¿sí?
Entonces, este triángulo rectángulo que formo entre los lados naranjas y la hipotenusa roja. Vamos a recordar, ¿no? Un poquito los triángulos rectángulos porque la óptica óptica, la parte óptica, sobre todo trabaja con los triángulos rectángulos. La parte más fácil de geometría, ¿sí? Después en álgebra y geometría analítica van a ver que las cosas se pueden complicar aún más. Pero esta parte es la más sencilla, ¿no? Primero recordemos, un triángulo rectángulo es el que uno de los ángulos de los tres es 90 grados, ¿sí? Y acá tenés el de 90 grados, ¿sí? Este es 90. Este ángulo que está acá, no lo conozco tampoco, podemos llamarlo beta, ¿sí? Este lo llamamos tita recién, ¿sí? Entonces vos sabés que tita más beta te da 90, ¿sí? ¿Está bien? Es una propiedad de los ángulos rectángulos que vos sabés que si lo suma a los tres te da 180, la suma de tita y beta, por lo tanto da 90, ¿no? Porque ya tenés 90 más 90 sería 180. Una propiedad de los triángulos rectángulos, ¿no? Europea. Primero que tita más beta te da 90. Vamos a poner todo lo que sepamos y después vemos. Después sabes que vos tenés tres lados, como en todo triángulo, y vas a llamarlo diferente a cada lado. Vas a llamarlo hipotenusa al lado más largo, el que está puesto a 90. Por lo tanto, este se llama hipotenusa. ¿Sí? Este se llama cateto y el otro también. Después hay que definir qué cateto es cada uno, ¿no? Pero en función del ángulo que vos elijas. Por ejemplo, este cateto de acá, este cateto que está abajo, sería adyacente a beta. Y sería cateto opuesto a tita. ¿Está bien? ¿Se entiende por qué? Ese lado lo puedes llamar de las dos maneras. Este es adyacente a tita. Y es opuesto a beta. ¿Está bien? Y lo que vos sabés es después que en los ángulos rectángulos tenés las razones trigonométricas a mano. ¿Sí? ¿Cuáles son las razones trigonométricas? O sea, ¿alguien sabe cómo, si no te la acuerdas de memoria, cómo hacer para sacarlas? ¿Cuál es la regla memotécnica? Esa, perfecto. Toca. ¿Por qué? Porque seno del ángulo, bueno, vamos a poner todo ya en función de un ángulo, ¿no? El ángulo que nos pide es tita, así que vamos a sacarlo. El seno de tita es igual a opuesto, cateto opuesto, dividido hipotenusa. Coseno de tita es igual a cateto adyacente
adyacente al ángulo que estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de tita, es el adyacente a ese ángulo. Hipotenusa. Hipotenusa tangente. Tangente de tita es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Eso en general se ve en la secundaria, ¿sí? Se podrá ver más o menos en profundidad, lo habrás visto, te lo habrás olvidado, pero digamos, en general se ve, ¿sí? Sobre todo porque se ve en los primeros años. Así que no tendría que haber problema. Entonces, sabes estas reglas de los triángulos rectángulos. Solamente estas propiedades valen para triángulos rectángulos, ¿no? Sabes, cuando hablo de cateto, tenés que hablar de las dimensiones. Entonces, ahora tenemos que empezar vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo de vuelta, ¿sí? Lo voy a dejar de vuelta. Digo, bueno, a ver. Para saber las dimensiones, ¿no? Hago mi triángulo de vuelta. Este que es que hace el haz del infrarrojo con la pared. Y el otro son la vertical, que es la normal. Y el otro es un lado auxiliar que me empleo. Bueno, tendría que saber las dimensiones. Y ahí lo sacás con la información que te da, ¿no? Y yo quiero sacar este ángulo. Este es el objetivo del ejercicio. Entonces, lo que debería averiguar es cuánto mide este lado. El lado, si querés, el cateto adyacente. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? Si la habitación mide de altura 2,5. Bueno, es 2,5 menos 0,8. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Te da 1,7. 1,7 metros de altura. ¿Sí? Y el cateto opuesto vendría a ser 2 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque dije, si yo lo reflejo a la mitad de la habitación, la habitación mide 4 metros, ahí debería medir 2 metros ese cateto, que sería el opuesto a tita. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esto, me tengo que preguntar, ¿cuáles de las 3 razones trigonométricas tengo que emplear para sacar tita? La hipotenusa no la tengo, pero tengo el cateto adyacente a tita y tengo el cateto opuesto a tita. ¿Cuál de las 3 me conviene usar para sacar el ángulo tita? Tangente. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque si uso la del seno, necesitaría la hipotenusa, no la tengo. También con la de coseno. ¿Sí? Así que es la única. Entonces lo que hago ahora es continuar. Y digo, tangente de tita es igual a cateto opuesto. Cateto opuesto es el que mide 2 metros. 2 metros dividido 1,7 metros. ¿Sí? Y después digo, tita, esa cuenta la puedo hacer, 2 sobre 1,7. Pero aparte después tengo que hacer, si hago esa cuenta me va a dar tangente tita, pero yo necesito tita. Entonces para eso tengo que hacer la inversa de la tangente. ¿Sí? Que la voy a poner así. O shift tangente en la calculadora, ustedes tienen que ir siguiéndome haciendo la cuenta. ¿Sí?
¿no? Como inversa a la tangente de tita, de lo que sería esa cuenta, ¿no? De 2 metros dividido 1,7. ¿Sí? Y dígame usted cuánto da. 45 grados no va a dar seguro, porque solamente da 45 cuando los lados son iguales, ¿sí? No, eso no lo cuenta yo porque si todavía no me la hicieron, se nos acaba el tiempo y se nos borra todo. Entonces, hacemos 2 dividido 1,7 inversa tangente, me da 49,63 grados. Hay que tener cuidado acá de no tener la calculadora en un modo, tenés que tener en el modo degrees y no en el modo rad, ¿sí? Eso fíjate en el modo de la calculadora que esté en modo deg, de ejes de grado, ¿sí? Bueno, ahí está resuelto el problema 1, ¿sí? ¿Alguna duda de cómo hacerlo? Costó mucho, ¿no? Empezar con este ejercicio. Pero bueno, repasamos un poquito todo. Ahora si se corta nos volvemos a conectar, ¿sí? Ahí tendríamos el ángulo.